Hola, 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 queridos amigos, amigas, a toda la comunidad, a toda la gente que nos esté mirando en este momento. Saludos acá, te saludo Mónica, Mate, amiga mía, querida, gracias por estar en este programa, en este compartir, y a Ricardo Sepúlveda, nuestro gran amigo también, experto en la vida, en emociones, en gestión. Y darle la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos estén mirando en este momento y a los que no nos estén mirando todavía, porque quizás no saben de este programa que estamos transmitiendo todos los días miércoles, que se unan también a las grabaciones que vamos a tener en la página y en algunos perfiles también de Facebook, Instagram, y seguramente también los vamos a alojar en el canal YouTube de Conversatoria, ¿ya? Es un espacio de reflexión, compartir sobre temas de oratoria en relación a distintas contingencias. Y para esta oportunidad tenemos el gran tema, interesante tema, que se llama la actitud frente al orador eficaz, ¿cierto? Cómo el orador eficaz toma la actitud, ¿cierto? Y la hace propia para poder lograr esa cercanía. Yo me llamo Luis Becerra, soy productor y conductor de este programa, especializado en habilidades oratorias, coach también, igual que mi colega Mónica Mate y mi coach aquí, Ricardo Sepúlveda. Así que les doy la bienvenida y bueno, y partimos con este tema, pues tan interesante. Me gustaría, antes de eso, darle una pequeña reflexión con respecto a lo que es la actitud, por lo menos como yo la entiendo, y me gustaría también preguntarles después cómo ven ustedes la actitud como concepto y el alcance que tiene, más allá de la oratoria y la comunicación en la humanidad, ¿ya? Entre las personas. Para mí, por lo menos, aquí a predisposición anímica, a valorar o comportarse de una manera determinada que puede ser favorable o no favorable de una persona con respecto a una situación determinada, porque puede que tú tomes una actitud determinada favorable y quizás en otros momentos o contextos tomes otro tipo de actitud, ¿ya? No siempre refleja quiénes son las personas, pero sí la reacción que tienen con respecto a lo que están enjuiciando de ese momento, de esa situación, cómo ellos la valoran, ¿ya? Y al mismo tiempo también hago esa diferencia entre los conocimientos de información que tú puedes tener, conocimientos de experiencia, las destrezas que tú puedes lograr desarrollar a lo largo de la vida y la actitud que tú tienes, que tiene que ver, para mí por lo menos, con valorar a las demás personas y hacerle ver a las demás personas de distintas maneras que tú las valoras. Eso por lo menos es lo que yo pienso con respecto a la actitud. Me gustaría saber, digamos, qué es para ustedes la actitud, cómo la han tomado a lo largo de la vida, cuáles son sus conclusiones existenciales con respecto a este tema. Mónica, si nos quieres compartir algo, ¿qué es para ti la actitud? Te doy la Eh, bienvenida. sí, agradecerte primero por estar en este espacio nuevamente, hablando de temas interesantes que ojalá para la audiencia que nos está escuchando sean de un aporte para su vida. Claramente la actitud para mí lo es todo en la vida, porque así como tú dices, es la manera en que te toman las circunstancias o las cosas que te pasan, qué es lo que haces con eso. Y todo empieza desde el conocerte, el, el saber para dónde vas, cuál es tu propósito, qué imagen también quieres dejar, sobre todo si vamos a hablar de oratoria, pero para la vida propiamente tal es cómo quiero que me recuerden. Siento que ese tema alguna vez lo escuché, decía, no es importante dónde hayas nacido, pero sí ocúpate de cuántas personas van a estar en tu funeral, cuántas cosas vas a afectar, cuántas personas en realidad puedes ayudar. Y cuando uno piensa que no tiene la vida comprada, que en cualquier minuto te puedes morir, ¿cierto? Te haces mucho más consciente de que la forma en que tienes que vivir cada día tiene que ser de una actitud, ojalá positiva, ojalá cariñosa, ojalá amorosa, alegre. Así me gustaría que me recordaran. Para mí eso tiene que ver con básicamente ese tema de la actitud, Luis. No sé, para Ricardo, ahí cómo se lo toma. Bueno, yo lo tomo con buena actitud, con muy buena actitud lo que Mónica dice. Bueno, un saludo a todos también. Gracias Luis por esta invitación y doy gracias también por estar con Mónica, conocerla también, ha sido muy grato, ha sido muy bonito esto que estamos haciendo.
y con el afán de entregar valor, como decía Mónica, como decía Luis, entusiasmados para poder compartir nuestras experiencias con ustedes. Bueno, me hace mucho sentido lo que decía Luis con respecto a esta definición de predisposición anímica o disposición anímica, y también me hace mucho sentido de que es algo fundamental para la vida, y hay una frase que me gusta mucho, que se aplica mucho en lo laboral, porque dice lo siguiente, dice, bueno, que es tan valorado la aptitud, es decir, las habilidades, que somos contratados por nuestras aptitudes, pero somos desvinculados y despedidos por nuestras actitudes. Nuestras actitudes son la diferencia que hace de una persona a otra haciendo las mismas cosas, y quizás teniendo las mismas habilidades, teniendo las mismas aptitudes, teniendo los mismos conocimientos. Hace la gran diferencia. Hay personas que saben mucho, que tienen grandes habilidades, pero su actitud, digamos, tiene una actitud que no es colaborativa. Entonces, yo agregaría algo al tema de la actitud, que estuve buscando una definición, y hay muchas definiciones, pero me gustó algo que le agrega algo interesante a esto de la actitud, que habla de, hay una definición que dice lo siguiente, dice que es una postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado anímico. Entonces, ¿qué es lo que es interesante ahí? Porque Luis, digamos, vamos a seguir conversando acerca de la actitud, y tiene la componente que es fundamental en la comunicación, que tiene que ver con la disposición de nuestro cuerpo. Es decir, como nuestro cuerpo está también acompañado de nuestras emociones, que es predisposición hacia la acción, el cuerpo la disposición hacia la acción, y con el lenguaje coordinamos las acciones. Entonces creo que esa coherencia entre cuerpo, lenguaje y emociones es muy interesante. No lo quiero profundizar mucho eso, pero me hace mucho sentido lo que han comentado. Creo que un elemento fundamental en la vida es la actitud. Sí, precisamente complementando lo que tú dices, Ricardo, y Mónica, por supuesto, el tema de la corporalidad, cómo afecta, ¿cierto? Y el lenguaje, cómo construye también realidades desde la cual tú te predispones. Y desde ahí viene, por supuesto, la actitud. Por eso yo hablaba también de los juicios de valor que tú haces en base a tu sistema de creencias, de lo que es bueno, lo que es malo. Y también agregaría otro ingrediente que tiene que ver con la actitud hacia sí mismo, porque normalmente la actitud tiene que ver con valorar a los demás, pero en principio tendrías que conocerte un poco más a ti también, el autoconocimiento, que está muy, más que de moda, es una pregunta y una respuesta al mismo tiempo que nos estamos reconociendo, sobre todo en esta época de la vida, ¿cierto? Y en esta época de la humanidad, donde el tema del autoconocimiento, de tomar una actitud positiva primero con nosotros, de amigarnos, de escucharnos, de respetarnos en nuestras necesidades, es tan valioso como respetar las necesidades de otros. Y ahí vienen muchas veces las personas que a veces se promueven, o los demás reconocen que son personas súper como colaborativas, que son tienen una actitud muy buena frente a los demás, pero caen muchas veces en el anulamiento, ¿ya? O sea, se anulan frente a los demás para hacer que los demás se sientan bien, y ellos prácticamente nadie los cuida, ¿ya? O no son capaces de sostenerse de ninguna manera. Entonces, hay que diferenciar también, o sea, el quererse a sí mismo también tiene que ver con una actitud positiva frente a la vida, en la responsabilidad de tu vida, de tu camino, de lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades, tus expectativas, tus anhelos, tus sueños, y las expectativas de otras personas, tomando en cuenta que muchas veces lo que es bueno para uno no es lo mismo que vieron de bueno de mí para otros. ¿Te fijas? O sea, Juan puede pensar de que yo tengo una buena actitud, ¿cierto? Por las aptitudes que tengo, las destrezas, y además que valoro a la gente, pero Pedro puede pensar que no es tan así. Y tiene que ver mucho con las
con las expectativas y sistema de creencias que tiene cada uno. Pero lo más importante es que hay varios elementos en el tema de la actitud que se pueden representar, precisamente, como el tema de lo que el orador, lo que el buen comunicador puede llegar a aplicar, ¿cierto? Como puede ser la responsabilidad con otros y con uno mismo, ¿cierto? La humildad. Hay varios elementos. Me gustaría preguntarle, Mónica, a ti, ¿cómo crees tú que cómo podríamos integrar la actitud positiva, ¿cierto? La actitud empática, cercana, creíble, en la oratoria? Cuando hay una persona frente a un otro, individualmente, uno a uno, o a uno a muchos, un público. Luis, yo siento que lo primero es la actitud de servicio, que estamos sirviendo a las personas en el momento en que estamos haciendo un proceso o una conversación o entregando algún conocimiento. Entonces, desde esa actitud de servicio, lo primero que aflora no solamente es el hacerse servicial, sino que también el amor por la otra persona, que fue un tema que conversamos en la clase pasada. Que el amor es fundamental en el momento de estar comunicando y se nota a través de las palabras, a través del tono que utilizamos, incluso a través de las miradas. Entonces, se puede hacer fluir, ¿cierto? Este primer principio que para mí sería el servir, el estar al servicio del otro. Ya yo creo que por ahí podría empezar a desarrollarse, no solamente por a lo mejor querer lucirte o a lo mejor practicar las habilidades que aprendiste, sino que más bien ponerlas al servicio. Por ahí yo ahí hago mi aporte ante los maestros que estamos aquí convocados, y me encantaría escuchar también qué opinas tú, Ricardo, qué opinas, qué complementas más también, Luis. Sí, me hace demasiado sentido lo que Mónica dice, complementado con los comentarios de Luis también, es decir, y me nacen muchas cosas que decir, y en el fondo voy a tratar de por lo menos expresar un par de cosas. La primera, que tiene que ver con estas actitudes que Luis nos invita a reflexionar, cómo son tan importantes en la vida para poder avanzar y poder, no solo, como decía Luis, apreciar a los otros, sino que también apreciarse a sí mismo o desarrollarse a sí mismo. Y me hizo recordar algo que es re interesante, que yo lo aprendí hace muy poco, y era cuán importante es conectarnos con nuestras virtudes, con las cosas buenas que tenemos, porque está demostrado, ya hay una organización que se llama Gallup, que hace estudios a nivel internacional, mundial, y tienen mucha información, y ellos hablan mucho acerca de las fortalezas. Entonces dicen lo siguiente, dice que lo que han descubierto es que cuando los seres humanos nos conectamos a nuestros propósitos más profundos y a nuestras virtudes, a las cosas buenas que tenemos, somos capaces de fluir mucho más, somos capaces de transformar mucho más nuestro entorno, somos capaces de entregar mucho más. Y el tema está en que también se ha descubierto que no conocemos esas virtudes, nuestras virtudes. No las conocemos y tienen un porcentaje, dicen que un porcentaje claro, dicen el 70% de los seres humanos del planeta no conoce sus virtudes, las cuales si nosotros las trabajamos, se vuelven en fortalezas. Entonces cuando nosotros trabajamos basado en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades, y ahí, digamos, la segunda es reflexión, como que existen como especie de dos modelos, veo yo así, como que un modelo, el modelo occidental, que te dice, detecta tus debilidades y trabaja en tus debilidades, y el modelo oriental, que dice, tienes tus fortalezas, desarrolla y apóyate en tus fortalezas. Entonces, como que existen dos miradas de lo mismo, y yo creo que es muy importante con respecto a la actitud. Una de las cosas que mueve mucho al ser humano es esa actitud de servicio, esa actitud positiva, que incluso la mide Gallup a través de un test, digamos, de medición de fortalezas. Y te dice si tú eres una persona que tiene esa actitud positiva o no la tiene. Y que puede ser una herramienta en tu vida, al descubrirla, para ser un promotor,
para ser un transformador, para ser un motivador, en donde tú estés, en la oratoria, en las conversaciones que pueden ser no solamente de uno a uno, sino que de uno a muchos, donde uno puede estar hablando de cualquier tema, pero si tiene esa actitud de servicio y esa actitud positiva, el resto la percibe. Sí, específicamente lo que tú dices con respecto, y me hace pensar mucho en el tema de bueno, el lado emocional de nuestra comunicación, del orador, sea en ambientes informales, ¿cierto? Un brindis, ¿cierto? En tu casa o estando en una conferencia, ¿cierto? Una charla que tengas que dar. Yo la veo como la actitud, que es un tema principalmente emocional, porque yo desde el punto de vista verbal, por ejemplo, podría ocupar algunas palabras que pueden ser contraproducentes y que pueden dar la sensación de una mala actitud, quizás por un lenguaje que ocupo o la forma. Todo está en la forma, en realidad, ¿ya? Incluso hay palabras que traen un peso psicológico muy potente, o sea, muy emocionalmente negativo, y otros que son muy potenciadores de la motivación hacia los que están escuchando. Y también cuando me ha tocado escuchar, ¿cierto? Ver a una persona temas muy interesantes, pero con una actitud que no me da confianza, con una actitud quizás de más lejanía, con una actitud de superioridad, con una actitud como súper desfasado, ¿cierto? Poco conectado con la gente que los está escuchando. Entonces veo que es como que está haciendo la pega nomás, como que está simplemente comunicándose porque es lo que tiene que decir, está entregando una información, pero no está haciendo un esfuerzo adicional, ¿cierto? Para poder conectarse y que la gente vea y reconozca que está con una actitud de servicio, de buena onda, de tratar de pasar un rato alegre o ameno, ¿cierto? Independiente de lo que esté hablando, ¿ya? Independiente que el tema quizás sea muy sensible, porque uno puede ser también entretenidamente serio, es decir, conservar el profesionalismo con esa actitud, y, ¿cierto? Pero seguir siendo entretenido. Hay personas que me dicen, no, es que yo para poder, y me topaba con un par de alumnos que dicen, yo para poder tener una actitud positiva, ser entretenido, como motivarlo, no me sé ningún chiste, po. Entonces, yo no digo que tenga que ser un chiste, tú puedes conservar esa parte más lúdica, más entretenida, sonreír de vez en cuando, ¿cierto? Y ocupar algunas palabras, algunas formas en tu lenguaje verbal y no verbal, ¿cierto? Ya sea corporal o en el sonido, en los matices, que le agreguen, que le sumen, ¿cierto? Positivismo, actitud positiva a lo que estás diciendo, independiente de la información, ¿ya? Por eso es que siento que es tan potente el tema primero, de las emociones, segundo, el lenguaje, la corporalidad, y todo esto se junta como para que la persona diga, mira, está con una buena actitud frente a su audiencia, ¿te fijas? O a la gente, ¿ya? De hecho, yo los veo ahora y siento, más allá de lo que dicen, que hay una buena actitud, ¿ya? Independiente que algunos quizás por dentro quizás no estén muy conectados, pero sí dan esa impresión, entonces transmiten esa otra comunicación que está en esa doble lectura, que mientras digo lo que digo, la gente empieza a sentirse, digamos, que tú estás con una parada, una buena o una mala actitud. Por eso es que siento que es súper bueno y que lo hayamos tocado, digamos, en este tema, digamos, este tema en esta oportunidad. Siento que es súper, además, un tema súper amplio también, donde podemos reflexionar harto y con muchos anécdotas incluso. Y me gustaría preguntarles también si tienen algo por ahí que nos puedan contar de cómo ha sido la actitud que ustedes hayan tomado en su comunicación con otras personas, algún momento de repente donde sintieron que la actitud se pudo traspasar de buena forma, la intención con la cual tú querías decir las cosas. ¿Hay por ahí alguna anécdota que ustedes tengan que nos puedan compartir, chiquillos? Sí, sí. Bonnie, ¿tú quieres compartir? Adelante, te cedo la palabra. Mientras estoy No, pero eso pensando en la anécdota. Recuerden que esto... ¿Tienes anécdotas, Mónica? ¿Sí? Yo siento Mira, que yo quiero tengo, pero partir. deja recordarlo. Dale tú, Ya, Ricardo, yo por lo voy a favor. Mira, Vamos, yo voy a vamos. partir.
Voy a partir. Llamarte tú para que nos dé una idea. Si... Se me acaba de ocurrir, oye, una pero muy buena, bueno, no sé qué tan buena, pero sí tiene que ver con hay dos como anécdotas, ¿ya? Pero la primera que me acuerdo es en no tenía que ver conmigo, sino que antes de presentarme en una sala, ¿cierto?, de clase de capacitación, yo llevo muchos años en la Cámara de Comercio de Chillán, recuerdo que me presentaron y me presentó la encargada, ¿ya? Entonces dijo, bueno, yo quiero primero presentar a esta persona, ¿cierto?, al relator que le va a hacer la clase. Yo sé que ustedes están cansados, ya vienen cansados de su casa. Sé que es un poco latero, digamos, estar tantas horas, porque Puta. yo estaría muy cansado, pero es un esfuerzo que tienen que hacer porque, bueno, por último, el jefe de ustedes lo mandó y es parte de la responsabilidad que tienen que asumir. Entonces, con todo ese contexto y con toda esa energía que me bajaba más que me subía, así me presenté yo. O sea, tuve que entrar poco menos que a contradecir un poquito, así sutilmente, esa actitud que se vio reflejado no tanto en el cuerpo, sino que en la forma en cómo hablaba y las palabras que ocupaba, ¿te fijas? Porque sin duda que las palabras, como construyen realidades, nos sugestionan muchas veces de buena o de mala forma. Entonces ya, yo creo que ya por lo que estaba, cómo me estaba presentando, ya iba a ser una lata mi intervención, pues yo no quería que me bajara a punto, o sea, ella creía que seguramente iba a ser como ella lo ha entendido, ¿cierto? Como ella lo tiene en su disco duro, con las experiencias y las creencias que ella tiene. Entonces, entró a enjuiciar una situación cansadora, que era de mucho esfuerzo, que había que sopesar, que había que sostener, pero vamos que se puede igual. Entonces, claro, no contribuyó, por muy buenas intenciones que tuvo. Entonces, la gente se queda con cierta actitud, voluntaria o involuntariamente, porque quizás esta persona no tenía esa intención de perjudicarme, nada, pero sí me echó abajo, digamos, mucho rato de los primeros minutos que yo partí, ¿ya? Y eran 4 horas nomás, pues, o sea, no eran 8. Entonces, pero bueno, ella consideraba y creía que los demás también consideraban lo mismo. Entonces, es un tema de actitud. Y otra historia, pero la voy a hacer más cortita, digamos, que tiene que ver con que yo en un minuto estuve en mi vida como bien pasando por una especie de depresión y me invitaron a cantar en un grupo musical. Entonces eran 3 vocalistas. Yo era el vocalista del grupo, de este grupo, pero de la parte en inglés, ochentera. Entonces tenían justo, nos llaman y dicen, oye, hay un evento en el sur, ahí, en Pucón, y una cuestión, pero a todo chancho, ¿cierto? Y va a venir gente de muchos lados, incluso de Chillán, de donde tú eres, ¿ya? Y de Santiago y todo. Y resulta que yo empiezo a cantar, listo, estaba súper preparado y de repente veo familiares que estaban ahí en la fiesta. Entonces, obviamente que la primera impresión fue entré un poco en shock, o sea, no me lo esperaba que estuvieran esas personas, y de reojo los veía, y me sentía cada vez más disminuido, es decir, mi actitud no era tan potente, tan de seguridad, tanto de entregar tanta como alegría, buena onda, porque yo sí lo estaba pasando bien, pero no lo demostraba ni en cómo cantaba, ni tampoco en algunos comentarios que hice antes de partir cantando, ¿te fijas? Entonces, en el intermedio me di cuenta de que más allá de hacer ver que si la actitud que yo iba a tener o no dependía del público, de la gente, tenía que ver con cómo yo me paro frente a eso, es decir, qué tanto me lo creo, qué tanta confianza tengo en mí mismo, ¿cierto? Y a partir de ese momento empecé a cantar y a pasarlo bien y a demostrar que lo estaba pasando bien. Cuento corto, como se dice por ahí, es que terminé mi parte y cuando bajo del escenario me doy cuenta de que se empiezan a acercar familiares, la gente que yo conocía, se empiezan a acercar bueno, pues decimos, oye, qué bueno, qué estás haciendo acá, qué bien, ¿cierto? Cantaste y todo el cuento. O sea, se relajaron conmigo gracias a que yo tomé una actitud más relajada, más de confianza, más de estarlo pasando bien. No estaba demostrando que había alguna razón para dudar o para sentirse mal conmigo, ¿ya? Si es que yo tenía ya esa actitud.
pero al parecer, al principio, en la primera tanda, lo estaba transmitiendo con mi corporalidad, mi forma de cantar y todo. Y a la segunda, digamos, no fue así. Entonces, me convencí cada vez más de que del poder que tenemos nosotros para poder diseminar una buena o una mala actitud, una motivación o no en las demás personas cuando queremos influir en ellos, ¿no? Así que tengo dos más, pero no los voy a No, molestar más para yo que... ya me No, acordé de voy a una, no hacer. sé si me acordé de una gracias a tu ejemplo. No, nada más. Ustedes, denle nueva, por favor. Que debe Voy ser a, muy voy a aportar con una inolvidable para mí. inolvidable. Ya. Inolvidable, inolvidable. Estaba trabajando en la quinta región con un equipo de ventas de Embonor, que es la parte de Coca-Cola. Ya tenía un equipo de líderes que eran los administrativos, pero en esta oportunidad me tocaba hacer también liderazgo y ventas con ellos. Y asumí dentro de Coca-Cola una metodología para que cumplieran con las horas, porque sobre todo los vendedores en general, no es un juicio, pero llegan atrasados, ¿ya? Entonces, y siempre están como de doble presencia. Y lo Qué digo mala porque yo actitud, lo ¿eh? encontré. La tuya, mala actitud de la tuya. Entonces les dije, cada vez que llegaran atrasados, ni un problema, pero que trajeran algo que compartir con el grupo. Anécdota, un chiste, bailar. Y se empezaron a dar ambientes muy entretenidos a medida que iban pasando las clases, ¿ya? Pero en una oportunidad me tocó a mí llegar atrasada, sí, un accidente, y me encontré la puerta del salón cerrada y con un letrero gigantesco que decía, Mónica, esperamos lo mejor de ti. Así que abrí la puerta y todos me empezaron a aplaudir y tuve que ahí empecé a contar un chiste y para más remate estaba también muy expectante la gerente de recursos humanos, que no lo podía creer que ya se hubiera formado ese grado de confianza interno en el grupo, que fue muy ameno porque eran personas de distintos lugares, eran distintos liderazgos, entonces finalmente no trabajaban siempre juntos. Y fue una ocasión muy bonita que recuerdo con mucho cariño ese grupo, en especial de Embonor, en la quinta región, en Concón. No sé tú, Ricardo, ahí con qué nos sorprendes. Qué bonito, Sí, ¿ah? Oye, sí, está no, bonito. perdón, disculpen, no es sacar la mejor historia, aquí no hay un concurso de la gente que nos está viendo en este momento, ¿ya? Pero sí son súper motivadores, o sea, de verdad que yo me estoy imaginando ya esa puerta cerrada y con el medio letrero que está. Es que fue impresionante, jamás me lo hubiera imaginado que me hubieran, y con aplausos y con ovaciones, esperamos lo mejor de ti, y yo con maletín y todo tuve que llegar a pensar en qué iba a hacer, y les conté un chiste, pero se mataron de la risa, así que fue un buen chiste, era mi cartita debajo de la manga que tengo guardada para siempre. Siempre tienes un chiste guardado, Bonnie, Sí, para siempre tengo un ocasiones chistecito por especiales. ahí, sí. La frasecita Bueno, dice, esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Cierto? oye, y yo creo que uno tiene historia, yo cuando Luis hizo la pregunta, no me aparecían las historias en realidad, pero uno está lleno de historias que tienen que ver con actitud. Y me acordé de dos, y que las dos me marcaron mucho, y que tienen que ver un poquito con temas de formación. Y la primera, lo interesante que me pasó fue que observé algo que yo nunca me había dado cuenta que yo tenía. Y tenía que ver cómo yo reaccionaba a la ansiedad. ¿Y qué es lo que era? Estábamos en la formación de coaching, estaba yo en formación, y teníamos que hacer un seminario. Y había que organizar ese seminario, que era todo un día, y teníamos que invitar a personas al seminario, y habíamos hecho todo un trabajo bien especial en los días anteriores con nuestra coach, con la coach, digamos, principal, y con la segunda coach que nos ayudaban mucho no nos ayudaban en preparar los temas, porque lo que habíamos aprendido teníamos que entregarlo a los demás. Entonces, habíamos hecho un compromiso en el sentido de que una reflexión de qué querías tú entregar, qué querías hacer, qué desafío querías tú superar. Entonces, en mi caso, yo quería desestructurarme. Yo sentía que yo estaba demasiado estructurado, como que con pautas, qué sé yo. Entonces, yo muy bueno para la clase, digamos, en el fondo con el pizarrón, todo bien estructuradito, todo bien ordenadito y estructurado. Así como un poquito, más bien ingenieril, voy a decir, más que profesor, porque ingenieril, digamos. Bueno, y la cosa es que ya pues hice un compromiso delante de mis compañeros, de mis coaches, qué sé yo, todo. Perfecto. Y llegó el día.
había que salir adelante. Bueno, y se grabó todo lo que se mostró, se grabó, fue mi familia, mi esposa, mis hijas, mi hijo, mi mamá, qué sé yo, fue la familia a ver al niñito ahí. Bueno, salí y lo menos que hice fue lo que yo quería hacer, que era ser espontáneo, dicharachero, simpático, sino que fue el estructurado. Pero fíjense que lo interesante era que yo nunca, es decir, y eso que me pasó, es decir, hay dos aprendizajes para mí en este tema. Uno, que yo, independiente, que tenía un compromiso, que yo tenía una actitud positiva ante el cambio, que quería hacerlo, cuando me vi presionado, me vi en el escenario con un público que había ahí, frente mío, como que me fui a lo conocido. Me fui a lo que yo ya, mi estructura. Yo estaba cambiando, yo estaba trabajando en eso, pero me fui a lo conocido y era el mismo Ricardo estructurado de siempre. Pero lo otro que vi, y eso fue muy interesante, fue cuando terminó y me dieron el feedback, porque había un feedback que se daba por el coach adelante de todo el público, y yo vi el video y vi algo que les digo que fue un tremendo aprendizaje para mí. Cómo la ansiedad presionaba o disponía en mi cuerpo de una manera determinada. Es decir, cuando estaba viendo la grabación y estaba en el proceso, yo era un robot. Es decir, yo me miraba y yo decía, oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Es decir, como el cuerpo muy rígido, muy tenso, yo me notaba muy tenso, me dieron el feedback y era otra persona. Era una persona relajada, ya como, pasó la tormenta, y fue un tremendo aprendizaje para mí. Y después hicimos una reflexión en el grupo sobre eso, y me dieron un regalo. Me habían hecho un regalo, me dijeron, ¿sabes tú, Ricardo? Tú eres como un osito. Eres como un osito, así como, ese era el regalo que tenía. Había una persona que me decía, tú eres como un osito, así como cariñosito, no como un osito. Pero, y ahí vino la observación respecto a ese día. Y me dice, y esta vez a mi osito me lo congelaron. Estaba totalmente congelado, como congelado metido en el refrigerador. Era un oso tieso. ¿Quién te Y decía eso, osito? Perdón, Ricardo, ¿quién te decía y osito? era lo que me decía esa persona. Ah, ya. Ella me consideraba un osito porque ella consideraba que yo era un osito, digamos. Entiendo. Era un regalo, una forma de trato de decirme, eres como un osito. Entonces, eso que les digo yo tiene que ver con ese conocimiento, autoconocimiento que Luis dijo en un principio de, oye, ¿sabes qué? No me veo, hay cosas que son transparentes para mí y que yo proyecto y que yo no tengo la capacidad ni me doy cuenta que lo estoy proyectando, porque son inconscientes. Pero tuve el regalo, el tremendo regalo de poder verlo y darme cuenta que la ansiedad era un disparador, pero heavy de estructuración, poca flexibilidad, de bajar el nivel de autenticidad, de muchas cosas, demasiadas cosas. Entonces ahí hay un bonito ejemplo de eso que tú me estabas preguntando como ejemplo. Y el segundo tiene que ver también con un trabajo en otro proceso de formación, donde teníamos que hacer un taller para una empresa. También estábamos aplicando los conocimientos y un taller para una empresa. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ejercicio antes de partir. Y nos preguntamos qué es lo que queremos hacer, y está relacionado con lo que estábamos hablando hace un poco tiempo atrás, que era, teníamos toda una actitud de servicio. Todos los que estábamos ahí decíamos, lo que queremos es que tengan un buen momento, entregarlo lo mejor de nosotros. Entonces yo les dije, ok, si todos estamos con la actitud positiva y con la actitud de servicio para los otros, ¿qué queremos, qué componente queremos nosotros entregar propia en esta experiencia que queremos desarrollar? Entonces cada uno, en su autenticidad, en su particularidad, individualidad, dijo algo. Algunos dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero que esto lo vivamos con flexibilidad. Otro dijo, ¿sabes qué? A mí me interesa que sea con alegría. Otros dijeron, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sea fluido.
otro, y cada uno puso un granito de arena en esta actitud de lo que queríamos lograr con ese grupo de personas. Y lo que pasó en esa experiencia fue extraordinario, porque todos nos soltamos y entregamos lo mejor de nosotros en ese taller que desarrollamos. Así que la actitud, pucha que vale. Oye, qué potente, ¿eh? Qué potente la Hermoso. historia, y me hace pensar también de que muchos de nosotros, más allá de los libros y las técnicas para tener una buena actitud o motivar a la gente, o entregar esa tan buena intención que uno muchas veces, ¿cierto?, con su comunicación lo intenta hacer, pero quizás otras personas no lo interpretan de la misma manera, ¿ya? O sea, no, es que lo veo con una mala actitud y quizás no fue eso lo que yo realmente quería transmitir. Me refiero a las experiencias, es decir, hay experiencias que a veces pueden parecer muy malas, ¿cierto?, o chocantes, ¿cierto?, pero que al fin y al cabo, al terminar el día, tú te das cuenta de que son un tremendo regalo y una tremenda oportunidad para darse cuenta cómo uno tiene el poder para influir a través de su comunicación, pero sobre todo la actitud se representa en cada cosa que hago, ¿ya? Como independiente, digamos, la cantidad de información, conocimientos, experiencia que tenga, el tema de la actitud, y hoy en día, más que una tendencia, más que una moda, yo creo que nuestra humanidad hoy en día lo que necesita es gente con una actitud más positiva, porque hay demasiadas razones para estar, para estar triste, para estar bajoneado, para estar insatisfecho, para estar molesto con la vida, con las circunstancias, con la política, con la religión, con todo. O sea, hay demasiadas razones. Entonces, igual que este espacio que hemos creado, ¿cierto?, de mucho respeto, de mucho compartir visiones, compartir conocimientos, historias, ¿cierto?, en base a ciertos temas, ¿cierto?, que nos interesan a todos, sobre todo el tema de la oratoria. A través entonces de la experiencia, yo siento que es muy interesante poder revisarse un poco de la historia de vida que uno ha tenido. Así como te pasó a ti recién, Ricardo, que quizás no te acordás porque decía la actitud, bueno, cómo selecciono alguna información potente y de repente te llegan pero te llegan de la simplicidad de la vida, de historias, así que son como anécdotas que parece ser que no son tan importantes, pero que te muestran el poder que tienes para lograr tener una actitud contigo más positiva y cómo te ven los demás también. ¿Te fijas? Y qué suerte que tuviste gente que te hizo ver eso, o que te dio la oportunidad a través de la grabación de poder, digamos, sentir que sí lo estaba reflejando esa buena actitud, esa actitud positiva. Y también, Mónica, lo que tú dices, que gracias a los alumnos, tú te reflejas como el espejo de lo que yo voy transmitiendo, de con qué actitud, ¿cierto?, qué energía yo transmito, ¿cierto?, me muevo y armo ese ambiente de camaradería, quizás los primeros 5 minutos, ¿cierto?, las primeras clases que Claro, estoy súper es como contento. la cosecha, es como la cosecha de lo que tú vas haciendo, vas sembrando. La actitud de niño es súper importante tenerla, esta de sorprenderte cada día, de pasarlo bien, de ser amigos sin necesidad de estar conociéndolos tanto. Eh, ¿Qué más? No tener malas intenciones en el momento de hacer las cosas, porque generalmente cuando ya somos adultos pensamos que la gente hace las cosas porque quiere algo a cambio. Pero si somos niños, nunca vamos a estar pensando que las personas quieren algo a cambio mientras estamos dando o entregando o compartiendo. Entonces, conectarnos con esa actitud es fundamental. Jesús decía que vengan, que se acerquen los niños, ¿cierto? Dejar que los niños vengan a mí, porque son como los más puros de corazón, y tener esa mirada de niño es súper importante. Como tú, Luis, como tú, Osito, así cuando decía Osito, sí, en realidad. Creo que compartimos ese mismo espíritu de si bien entregamos aportes y hemos crecido, siento que los tres tenemos harto de niños en nuestro set. ¿No? Yo, sí, Yo, 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 yo escuchaba los sitios y me daban unas ganas de apretarte, no sé, hacerte un cariñito, así como, pero bueno, no estamos presencial, así que no, buena. ¿Qué quería decir? no, es que a Mónica como que nos interpela muy bien en el sentido de que hay un fenómeno que a mí me ocurre, que yo lo he compartido con Luis, y es
esta, que la edad mental o espiritual no es la misma edad del cuerpo. Y con Luis, digamos, hemos conversado muchas veces que tenemos muchos proyectos, ganas de hacer muchas cosas en nuestras vidas, con una energía de querer hacer muchas cosas. Y bueno, en mi caso particularmente, uno me miro, digamos, al espejo y digo, no me acompaña tanto el cuerpo como para hacer tantas cosas, digamos. Entonces, mi mente, mi espíritu tiene 18 años, pero mi cuerpo tiene muchos más. Tiene por lo menos más del doble, digamos. Oye, pero es que no es mentira, Ricardo, sí, es que me resuena tanto eso que dices, tú te ríes, pero recién, de hecho lo estábamos en un minuto con Mónica también hablando sobre el tema de la actitud frente a la vida, que no se trata de estarse riendo a cada rato o encontrar los chistes, ser el humorista de la vida, no, se trata de encontrar ese vaso medio lleno, ¿cierto? Y de poder sacarle provecho, ¿cierto? En las lecturas que hacemos de repente de lo que nos pasa día a día, ¿ya? Estar un poquito atento a ese aprendizaje y que nos lleva muchas veces a poder, a que nos transfiera, esa situación nos transfiera esa energía para tener una actitud más positiva, nos facilita eso, ¿sabes? Y siento que eso también se transforma, se representa en la edad que se puede ver más biológica. O sea, yo creo que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el tema de que te enfermas menos, tiene que ver con que te sientes más, más activo, o incluso a veces te puedes ver más joven. Entonces, y como te digo, eso, imagínate, un osito de ¿cuántos años tienes tú? 45, algo así, ¿cierto? O 50, pero imagínate, o sea, realmente por la misma actitud, la gente puede decir, oye, quizás no se ve quizás tan jovial, pero siento que es una persona muy jovial. Cuando hablamos de actitud jovial, hablamos de algo que desde adentro se representa hacia afuera. Así es, sí. ¿Te fijas? Sí, Entonces tiene que ver cómo tú te paras en la vida, qué tanto aprendes y en qué lado estás, en el vaso medio lleno o medio vacío. Y eso es un ejercicio de todos los días. O sea, nadie yo creo que podría sentirse una autoridad para poder decir, no, es que yo soy súper positivo. Sí, está bien, lo puedes decir, pero cada vez que tú lo dices hay gente que espera que seas positiva todo el tiempo. Entonces te pones una soga, digamos, al cuello y a un nivel que la gente espera mucho más de ti. La verdad es que todos somos gente con alto y bajo, en realidad, pero lo mejor, digamos, lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás es tratar de ir aprendiendo cada vez más con las experiencias, así como las que tú, Mónica, dices, y Ricardo, de que nos resuenen y que nos hagan sentir un poquito, una vez más, nos recuerden que podemos ser más positivos y que podemos tomar una actitud, ¿cierto? En donde poder siempre encontrar qué aporte hacia nosotros y hacia los demás le podemos hacer con lo que nos pasa en el día a día. ¿Fíjate? Bien, pues yo creo que estamos llegando al final de este programa, de esta pequeña reflexión, de un compartir. ¿Algún tips que le pudieran dar a nuestros auditores de cómo ser así, cortito? A mí me gustaría el pequeño tip, cuidado con las enfermedades de la actitud. ¿Cuáles son las enfermedades de la actitud? La indiferencia, la indecisión, las dudas, el pesimismo, el andar quejándose y el culpar a otros principalmente. Y full actitud yes sir. Todo lo que nos venga, se vea bonito, se vea feo, todo es bueno. Todo va a ser para mejor. Sí. A mí me quitó las palabras de la boca, así que comparto lo mismo. Efectivamente, practicar todos los días. Eso yo diría que el tips, si tengo que dar algún tips, creer en que todos podemos seguir mejorando todo el tiempo y podemos tener altos y bajos como todo el mundo. Lo importante es aprender de esos errores para que sean más espaciados en el tiempo y menos graves, y con eso obviamente que nos vamos acercando a tener una actitud más positiva a lo largo de la vida. Así que feliz. No, yo ya me voy con otra actitud. La que tenía al principio. La idea es estar mejor de cómo llegamos. Y le doy la bienvenida, exacto, y pasarla bien. ¿Ah? Sí. Oye, yo quería compartir algo también, reiterar
algo que les comenté sobre las fortalezas. Como miramos muchas veces nuestras debilidades, que las tenemos nuestras luces, las vemos, pero vemos más nuestras sombras. Si hacemos un ejercicio y decimos, por favor, dame la lista de todas las cosas buenas que tienes, y te vas a demorar y va a ser corta la lista, y si yo te pregunto, haz la lista de las cosas malas, y créeme que va a ser rápido y va a tener una lista muy larga. Tenemos una mirada, esa mirada, autoimagen y mirada, muchas veces con mucha claridad de nuestras debilidades, de lo que nos falta, pero está demostrado que si nos conectamos con nuestras virtudes, las trabajamos, las miramos, las valoramos, se vuelven fortalezas en nuestra vida, y podemos, con las fortalezas que tenemos, que son muy diferentes unos de otros, tenemos fortalezas distintas, pero son maravillosamente complementarias, son maravillosamente diversas, y hace que este mundo sea mucho mejor si nosotros nos concentramos un poquito más en nuestras fortalezas que en nuestras debilidades. Y eso aplicando a todos los ámbitos de nuestra vida, a todos los ámbitos. Porque si yo tengo una fortaleza, por ejemplo, hay una fortaleza que es la actitud positiva, que Gallup la define así. Hay muchas fortalezas tan definidas, están muy bien definidas, y hay una que es la actitud positiva, y dice, bueno, si yo me conecto con esa actitud positiva, o la actitud empática también, ¿cuánto puedo hacer por el mundo? Con solamente con esa actitud, valorando ese aspecto de uno mismo. Yo creo que es transformacional, ¿cierto? Es como que si yo digo, tengo conciencia de eso que tengo y lo uso, lo utilizo en mi vida, lo trabajo, lo fortalezco más todavía, creo yo que, no lo digo yo, la verdad, sino que lo dicen expertos, estudiosos, gente que ha analizado estos comportamientos, estas actitudes, que se llega mucho más lejos, se es más feliz, los que están alrededor nuestro son más felices, se logran mejor los objetivos, se vive más y se enferma menos. Entonces tiene muchos aspectos positivos. Y esa es la actitud, amigo, esa es la actitud. Mira, en medio cierre, oye, tremendo cierre, esa es la actitud. Muy bien, muy bien. Por eso tiene una casa como la que tiene, ¿viste? Ahí, uno con los libros nomás por nosotros, ¿ah, Mónica? Sí. Muchas gracias. Yo sigo Nosotros agradeciendo. Vamos con los libros, seguimos con los libros. Aquí leyendo tu libro, Luis, sigo. Muchas gracias. Bueno, aprovecho ya que hicimos mención del libro, este libro que escribí el año pasado, a fines del año pasado, Manual Oratoria 3.0, habla efectivamente de técnicas oratorias desde el lenguaje, la corporalidad y la gestión de emociones, que seguramente puede servir mucho como también orientación para la consulta, ¿cierto? De subir el ánimo, subir la actitud, ¿cierto? Tener una actitud mejor en la vida, poder influir y hacerse más cercano y más creíble a las demás personas en el aporte que cada uno pueda hacer en los contextos que está viviendo. Así que yo les quiero agradecer, chiquillos, pero enormemente, una vez más, otro miércoles que estamos acá, invitar a la gente a que le dé like, ¿cierto? A que nos siga en este programa Conversatoria, todos los miércoles a las 20:10, ¿cierto? Y para un nuevo tema que en habilidades oratorias hacia distintas situaciones, contextos, contingencias, temas que toda la semana estamos promoviendo para invitar a la gente a que se sume junto a nosotros. De todas maneras ya tenemos grabado, así que también le doy, digamos, el saludo a la gente que nos va a ver después en nuestra página y en otras plataformas de redes sociales. Así que muchas gracias, Mónica, un fuerte abrazo para ti. Fuerte abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Un Ricardo. saludo grande para todos. Buenas noches a todos, Un abrazo chiquillos. a todos Que los estés muy bien. televidentes. Chao, chao, Moni. Que estés bien. Chao. Cuídense. Chao, chao. Estés muy Gracias. bien tú también. Gracias, chiquillos.